7, 8, 9, 10, 11. Aquí va el 0. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo han pasado? Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, Blanquita? ¿Cómo están? ¿Qué están enseñando matemáticas? Buenas noches, Licen. No, que están preguntando si usted ya ha calificado las tareas y cuántos días nos ha puesto. 10, no creo que nadie llegó a 10. Ya están calificados los de la séptima unidad. Como estamos finalizando lo que es esta octava unidad, ya les de calificar, pero la próxima semana, una vez que ingresen al próximo examen, les he de tomar, perdón, les he de calificar las tareas. Y ya ahorita estamos igualitos, ya no les debo absolutamente nada. Ni me deben ni les debo. Obviamente a las personas que han presentado. Estamos iguales, estamos en términos iguales ahorita ya. Vuelvo y repito, Buenas noches, licenciado. Alexandrita, ¿cómo está? Muy buenas noches. De esta unidad 8 que estamos terminando esta semana, de acuerdo a la rúbrica de calificaciones, yo tengo hasta la próxima semana más o menos para calificar. Hasta el 20 tengo para calificar. Pero yo me imagino que hasta la próxima semana, fin de semana, el próximo viernes, he de estar ya calificando todos tus deberes. Así que por favor seguirán presentando a tiempo, seguirán cumpliendo, para que no tengan ninguna Licen, dificultad. disculpe. Mande. ¿Y la evaluación de la unidad 7 para cuándo es? El día de mañana me imagino que dice que ya van a estar habilitadas la plataforma para que puedan rendir esa prueba. Ya, Licen, gracias. Así que pilas, estarán nomás a pilas pendientes, porque cualquier cosa les han de comunicar al WhatsApp que ustedes tienen, al WhatsApp grupal de cada uno de sus paralelos, les han de comunicar e inmediatamente ustedes ya van a poder ingresar y darle sus pruebas correspondientes a la unidad número 7. De hecho, de mi parte está todo cargado. Ya todo depende de la parte administrativa que les puedan ayudar y habilitando rápido, teniendo en cuenta que también por una decisión poco acertada de las autoridades educacionales a nivel nacional, ustedes verán que prácticamente les eliminan lo que es el certificado de la primaria y tienen que dar pruebas de ubicación. Veamos qué es lo que pasa. Sabe que cuando son autoridades a nivel nacional y dan estas disposiciones, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Simplemente acatar. Y ustedes debían haber dado, pese que ya les habían pasado, incluso yo les vi por ahí cuestionarios ya resueltos, que facilito, simplemente se bajan una computadora eso, abren por ahí el archivo y siguen dando la prueba. No se van a demorar ni 2 minutos en dar. Algo que les ayudaron sumamente fácil, teniendo en cuenta que ustedes ya están prácticamente por terminar lo que es la básica. Y son conocimientos de la primaria, son conocimientos básicos, prácticos, cotidianos que ustedes deben saber. Entonces, no hay mayor dificultad. Lamentablemente, vuelvo y repito, son disposiciones superiores que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acatar todo lo que se dispone, sea bien, sea para mal. Ya ustedes tienen la decisión este próximo 15 de octubre. Licen. Si continuamos en esta situación grave o le damos otro sentido al país. Mande, dígame. ¿Y hasta cuándo era Licen de dar los exámenes? Sabe que a mí no me apareció ayer. O sea, o sea, pero yo sí di mis calificaciones. A ver, ¿qué acabo de decir, compañera? ¿Qué acabo de decir? Ahí No, Licen problema. verdad. Es que Licen es que ayer no me apareció a mí de los exámenes Pero que... ahí, o hasta hoy en la mañana era de comunicarse. Mañana preguntarle en oficina qué es lo que tienen que hacer. Vuelvo y repito, yo sé que ustedes enviaron, muchas personas que se les había pedido enviaron a destiempo. Otras Pero es que a personas, mí Licen no es... a ver, pero escúcheme primero lo que le estoy diciendo y después me dice cualquier cosa. Ya, Licen. Entonces, otras personas sí habían entregado el certificado, obviamente con sus papeles, pero hay de la decisión de la autoridad a nivel nacional en eliminar, en dejar sin validez los certificados de primaria y tomarles una prueba de ubicación. Eso ya no depende de nosotros, eso ya depende de la decisión que tomaron las autoridades a nivel nacional. Así que no se puede hacer nada y ustedes debían haber dado. Vuelvo y repito, tenían ustedes ya el material resuelto.
de sentarse y dar. Y ni siquiera tenían que ni siquiera ponerse a estudiar. Tenían todo el material, les compartieron. Eso en materia de esa prueba que estaban tomándoles. Vamos a continuar con el desarrollo de las actividades en relación a ciencias sociales. Vamos a iniciar con las actividades correspondientes al final de esta unidad. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 8, el neoliberalismo en América Latina, con el tema número 4, crisis de la deuda, el neoliberalismo en América Latina. Son los temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Ustedes tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es 100% individual, pese a que por ahí una cosa que les voy a llamar la atención. No les voy a decir los nombres por no hacerles quedar mal, pero hay 2 o 3 personas que tienen el mismo apellido, están dentro de esta aula, de este nivel, que prácticamente hacen el mismo deber, lo único que hacen es cambiar el nombre. Tengan cuidado con esas características. Yo les he puesto por ahí, sí les he llamado la atención dentro de las mismas tareas. Esta determinación que dice el trabajo es individual, por tanto no tiene que haber duplicidad. Si yo veo similitud en los siguientes trabajos, yo veo similitud en esas tareas, yo inmediatamente les procederé a calificar sobre 2, porque no puede ser que tengan la misma estructura las 3 o 2 personas que están por ahí. Así es que, por favor, tengan mucho cuidado. Esta primera determinación dice que el trabajo es individual. No tiene que haber copias, no tiene que haber duplicidad en cuanto a la información. No pueden tener las mismas características, los mismos cromos, los mismos dibujos, coincidencia total, hasta las mismas faltas ortográficas. Así que cuidado con eso. A continuación deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario para la resolución de la presente tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, responda a las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué sucedió en América Latina al final de la Segunda Guerra Mundial? Ya vamos a ver. La segunda dice, ¿qué sucedió con las economías latinoamericanas dentro de este proceso de la Segunda Guerra Mundial, del final? La tercera dice, ¿cuál es la postura política del neoliberalismo? Déjenme apagando el micrófono, por favor. Y la cuarta, ¿cómo inició el neoliberalismo en América Latina? Esas son las preguntas que ustedes tienen que resolver para la presente semana. Recuerden que deben entregar el trabajo 100% escrito, nada tienen que hacer en otros documentos, no tienen que hacer en computadora, todo es a mano. Por ende, tienen que cumplir con la siguiente etapa, que es la rotulación o membretado de la hoja, cumpliendo con todos los requisitos que se les solicita. Una vez que realizan la parte superior de la hoja, el membretado, pueden continuar a continuación, valga la redundancia, pueden desarrollar el tema de la tarea o los temas de la presente tarea. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y a continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad 8, tema crisis de la deuda, el neoliberalismo y el neoliberalismo en América Latina, correspondientes a la semana número 4 de esta unidad 8, dando por terminado la unidad 8. Correspondiente a la fecha 2 de octubre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 2 de octubre, la fecha límite de entrega es el 15 de octubre y la publicación de las calificaciones será hasta el 20 de octubre. Así que solo hasta el 15 tienen máximo plazo para entregar esta tarea, para poderles yo calificar todo. Entonces, esas son las actividades correspondientes de esta semana, teniendo en cuenta que también es bastante pequeño. La tarea es bastante significativa, solo tiene 4 puntos, no es muy extensa en lo que ustedes tienen que desarrollar, teniendo en cuenta adicionalmente que toda esa información ustedes la tienen en su material de apoyo. Ahí tienen toda la información, pero si desean ampliar, si desean mejorar un poco más el contenido, que es lo que ustedes tienen que hacer, investigar. Investigar en Internet, ahí les da la pauta, una de las recomendaciones dice que pueden ustedes ampliar su información buscando en otras bibliografías, es decir, investigar. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y mencionamos, vamos a iniciar con el neoliberalismo en América Latina. El neoliberalismo es una de las tendencias políticas bastante nefastas para los grupos sociales y ya vamos a ver el por qué. Vamos a ver cómo se originó, qué es lo que pasó con este neoliberalismo, que prácticamente lo que busca es la privatización de todos los medios estatales.
Obviamente, la educación, la salud, la vivienda, las carreteras, todo lo que buscan es la privatización. Prácticamente el neoliberalismo lo que hace, lo que fue y lo que hizo siempre fue aportar y fortalecer los procesos del capitalismo. Eso es lo que hace el neoliberalismo. Vamos a ver América, Latinoamérica estancada. Vamos a ver qué pasó en Latinoamérica. ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a ver. Al final de la Segunda Guerra Mundial, varios países en América Latina tenían industrias fuertes y estaban entre las 20 economías con mayor crecimiento del mundo. Muchos pronosticaban que estaban a punto de ingresar al grupo de los países desarrollados, pero fue una falsa expectativa. En la segunda mitad del siglo XX continuó la pobreza y exclusión de la mayoría de los pueblos. Nuestros países quedaron detrás no solo de los países de Europa, sino de varios de los asiáticos. La recesión económica fue la constante de esos años, bajo las dictaduras militares y luego bajo regímenes constitucionales. La deuda externa, el neoliberalismo y la inestabilidad social se transformaron en características centrales de la realidad de aquel entonces. Por eso muchos de prácticamente el inicio del siglo XX, finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, se dieron muchas revueltas, se dieron muchos problemas sociales en cada uno de los países, especialmente en Latinoamérica, justamente por los niveles de pobreza y también la aplicación de políticas neoliberales, en las cuales prácticamente la mayoría de la población les obligaron a ingresar a una pobreza extrema. Dentro de estas características, nosotros vamos a ver la crisis de la deuda. La economía latinoamericana o de las naciones latinoamericanas, en especial con la crisis energética de los años 60, 70 y de los malos manejos de las dictaduras, fueron cada vez más dependientes de préstamos de los gobiernos y de la banca comercial internacional, esto es del Fondo Monetario Internacional. La deuda externa creció y los países debieron dedicar cada vez mayores recursos a su pago, hasta que no podían cumplir ni con los intereses, peor aún con el capital. Es un problema bastante fuerte dentro de la economía latinoamericana. En 1982 estalló una crisis en México que se declaró en imposibilidad de pagar su deuda externa. La situación alarmó a los gobiernos de Estados Unidos y de Europa y a los banqueros acreedores. Tomaron medidas para enfrentar la situación y lograron controlarla. Pero otros países llegaron a situaciones parecidas y creció también en los nuestros la conciencia de que esa deuda era injusta. Y obviamente esa deuda fue injusta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hicieron? Prácticamente incrementaron a un 100% los intereses, lo que obligó obviamente a cada uno de los estados a destinar mayores recursos en relación a los excedentes del PIB, del PIB, del Producto Interno Bruto, obviamente lo que dejó al margen toda la inversión social, tanto en educación, en salud, en vivienda, en seguridad y en otros temas, y esto obviamente acrecentó los niveles de pobreza y pobreza extrema en cada uno de los países latinoamericanos. Se sostenía que se había contraído con actos ilícitos este tipo de deuda, que no se la había utilizado para el desarrollo de los pueblos y que con los altos intereses cobrados ya estaba pagado. Creció en Latinoamérica la tendencia de no pago a la deuda externa y los gobiernos realizaron interminables negociaciones que en muchos casos solo lograron que su monto aumentara al final. La deuda se siguió pagando, pero los acreedores internacionales debieron aceptar dilatorias y en unos pocos casos las reducciones, pero en muy minúsculos casos lograron la reducción mínima en relación a los intereses que debían pagar. Dentro de estos aspectos se crea o se instaura, porque este pensamiento neoliberal surgió en Europa, obviamente para tratar de sostener al capitalismo, que como modelo prácticamente empezó también a tambalear, a quebrar, no ser un modelo exitoso, no ser un modelo que obviamente sostenga las economías de los estados. Y obviamente este neoliberalismo también se lo aplica aquí en Latinoamérica con consecuencias bastante nefastas, con consecuencias fatales para la economía de la mayoría de la población, especialmente de la población pobre.
Frente al estancamiento económico de los países capitalistas desarrollados, ocurrió en los años 70. Surgió una tendencia que propugnaba reformas de la economía y del Estado para dejar libres a las fuerzas del mercado y permitir el crecimiento económico. El neoliberalismo revivió varias tesis de los clásicos de la economía política de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Se volvió dominante en los ámbitos del poder internacional y medios de opinión pública de los países, desde los más poderosos hasta la mayoría de los más pequeños del mundo. Bajo su influencia se impusieron o se pusieron en marcha políticas que apuntaban al ajuste económico, a la eliminación de subsidios y a la reducción de los servidores públicos, así como la privatización de las empresas estatales. Si ustedes ven esta última etapa, ustedes ya pueden ver más o menos las características de por ahí de una de las ofertas políticas que tenemos de los candidatos actuales. Ahora, para el análisis, para la reflexión, si nosotros o si cualquiera de los gobiernos de Estado realiza ajustes económicos en relación a la eliminación de subsidios, nosotros tenemos subsidios especialmente a los combustibles. Y directamente, por ejemplo, nosotros tenemos el gas. Muchas de las personas dirán, pero es que el subsidio solo beneficia a determinados grupos. De forma directa puede ser que sí, pero de forma indirecta nos beneficia a todos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si se elimina el subsidio del gas? ¿Qué pasaría con la mayoría de las personas que viven, que se alimentan y que también trabajan con el gas? ¿Qué es lo que pasaría con restaurantes? ¿Qué es lo que pasaría con las personas que trabajan con el gas? Prácticamente sus economías quebrarían, ya no podrían utilizar. ¿Qué es lo que pasa cuando suben los combustibles al sector de la transportación? ¿Qué es lo que pasa con los productos de primera necesidad? Necesariamente tienen que subir. ¿Y a quién le afecta eso al final? Al consumidor, a la población en general. La reducción de servidores públicos es prácticamente generar amplias plazas de desempleo. Si la mayoría de los servidores públicos, prácticamente con los sueldos que tienen en la actualidad, están considerados dentro de la clase media, ¿qué es lo que pasaría si toda esa gente se queda sin empleos? Así también como la privatización de empresas estatales. Las empresas estatales como educación, como salud, como vialidad, prácticamente privatizados, ¿quién va a poder acceder a la educación? Y prácticamente se abren los mercados para que las instituciones, las empresas que se privatizan, se disparen en el valor de sus servicios o de sus bienes, creando un sistema inalcanzable para las personas de mediana hacia abajo economía. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas propuestas, con esta ideología del neoliberalismo. En este sentido, el neoliberalismo predominó en el mundo hasta finales del siglo XX. Las políticas neoliberales alentadas por el Fondo Monetario Internacional, cuando no el Fondo Monetario Internacional, y otros organismos lograron a veces estabilizar monetaria y la moneda y reducción de la inflación, pero generaron profundas diferencias entre ricos y pobres, al mismo tiempo que amplios sectores de la población fueron lanzados a la pobreza extrema. Prácticamente yo le diría que me atrevería a inferir que el neoliberalismo crece un 100% a las personas consideradas dentro de la pobreza extrema. Así que hay que tener cuidado. En ese sentido, el neoliberalismo en América Latina, frente a la crisis de la deuda, se profundizaron en América Latina las políticas neoliberales con sus medidas de ajuste económico, de reducción de las áreas estatales y venta de las empresas públicas para poder pagar la deuda, igual que en la economía del primer mundo.
Los neoliberales propugnaron que los países latinoamericanos modernizaran sus economías, que cortaran los gastos aún a costa de la inversión en servicios como educación, salud y transporte, que redujeran el número de servidores públicos, privatizaran las empresas estatales y varias actividades que antes estaban en espacios públicos para que se transformara en negocios particulares y obviamente rentables para determinados grupos que están dentro del capitalismo. La dictadura militar o las dictaduras militares y los gobiernos civiles latinoamericanos asumieron las propuestas neoliberales y emprendieron grandes procesos de privatización que enfrentaron una fuerte resistencia popular, pero lograron al fin imponerlos con el apoyo de Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial, que siempre han estado presentes, buscando siempre obtener los recursos que ellos necesitan para mantenerse como una potencia a nivel global. En cuanto a la reacción popular frente a estas políticas neoliberales, la aplicación del neoliberalismo en América Latina impactó negativamente en la economía de la población. Los despidos de empleados públicos, las quiebras y privatizaciones de las empresas estatales, la reducción de los negocios privados, la caída de los precios de los artículos de exportación y el aumento de los precios de los combustibles y el transporte provocaron desempleo masivo. Como en los países del primer mundo, los sectores organizados de trabajadores y también de grandes grupos de subempleados y desempleados, junto a las clases medias empobrecidas, realizaron acciones de movilizaciones sociales y protestas que sacudieron a todos los países latinoamericanos. Eso en cuanto a esta parte nefasta, en cuanto a la aplicación, la parte negativa, 100% negativa, y que buscó el empobrecimiento de la mayoría de la población en los países latinoamericanos. Vamos a ver un poco más, vamos a ir analizando cuál es el origen mismo del neoliberalismo, cuál es su forma de pensar, la historia tras de este pensamiento político que obviamente estuvo siempre enfatizando en los procesos de privatización del Estado. Y vamos a analizar en primera instancia, vamos a ver el neoliberalismo. Con esta foto que ustedes pueden observar aquí, con esta imagen que ustedes pueden observar ahí, ustedes pueden razonar de qué se trata el neoliberalismo. Prácticamente del capital sobre el bien humano. Eso es prácticamente lo que es el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Vamos a ver, vamos a analizar qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregularizado y privatizado, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. Por tanto, el sector comercial, el sector de la industria, prácticamente son quienes ellos deciden cuánto subir, cuándo vender sus productos, lo que necesita el pueblo. Y obviamente de acuerdo a los intereses de cada uno de los empresarios. El término fue promulgado en 1938 por el economista alemán Alexander Rostow y obtuvo especial popularidad a partir del año de 1980. Luego de que líderes como Ronald Reagan de Estados Unidos, Margaret Thatcher de Inglaterra y el economista Milton Friedman de Estados Unidos lo anunciaran en sus discursos y en la práctica en un intento de reformular el liberalismo clásico y de enfatizar el sistema capital. El neoliberalismo considera que la inversión del Estado mercado promueve la ineficiencia a través de las regulaciones sobre las industrias, los altos impuestos y servicios públicos que no están sujetos a la competencia del mercado. El sistema neoliberal pretende capitalizar las acciones del Estado y generar mayor producción con menor inversión social. Esta premisa recae en un dilema debido a que en la práctica no resulta justa ni tampoco equitativa. Quitarles los servicios a los pobres para, obviamente, sustentar las economías de las personas pudientes, de los grupos capitalistas.
¿Cuál fue el origen del neoliberalismo? El neoliberalismo como filosofía económica surgió en el año de 1930, ante la necesidad de replantear el liberalismo clásico que no resultó exitoso y ante el agotamiento económico del modelo capitalista. Desde la teoría del liberalismo clásico defendía la libertad individual, el libre mercado, la igualdad ante la ley, la igualdad de género, el capitalismo, la propiedad privada, la democracia y el Estado de Derecho. Pero en la práctica la corrupción y la falta de moral no permitieron implementar esta teoría de manera total. Obviamente tuvieron bastantes tropiezos y obviamente, como se lo dijo anteriormente, no fue legítimo, obviamente no es equitativo, equilibrado la aplicación de este modelo. El modelo capitalista defendía la circulación de gran cantidad de capital a nivel masivo, lo que implicó un aumento de la inflación y una estructuración de la economía. A partir de 1929, tuvieron lugar fuertes crisis económicas a nivel mundial, como la etapa de la Gran Depresión. Los principales defensores del neoliberalismo consideran que las políticas monetarias basadas en el modelo de John Keynes y la corriente liberal clásica fueron las causas de la crisis mundial. En base a estos fundamentos, los conservadores neoliberales se postularon nuevamente en el poder, también a partir de la década de 1980. ¿Cuáles fueron las características o cuáles son las características del neoliberalismo? El sistema neoliberal exige reducir la intervención del Estado con una menor carga impositiva y una mayor restricción legislativa sobre el mercado para que de esa manera las grandes empresas que representan un grupo capitalista minoritario puedan ejercer el control de los negocios, la industria, la producción, el comercio interno y también el comercio externo. Prácticamente se crea un monopolio, solo ellos controlan todo el mercado, tanto interno como externo. Entre las principales características del neoliberalismo podemos destacar las siguientes. Primero, la privatización, uno de los aspectos negativos. Luego, el libre mercado y la competencia. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos en relación a la privatización. Consiste en que los servicios como la educación, la salud, la seguridad, la bancarización, entre otros, sean administrados por entidades privadas en lugar de estar regulados por el Estado. Eso quiere decir que el Estado ya no tiene nada que ver. Es decir, que el acceso a los servicios está restringido solo a quienes tengan dinero suficiente. Las personas que no tienen acceso a una educación adecuada no podrán progresar en su trabajo y en su vida profesional. Por ende, la privatización de todos los servicios solo promueve beneficios para una minoría y la falta de calidad de vida para la mayoría de los ciudadanos. En relación al libre mercado, consiste en que los precios de los bienes y de los servicios se regulen en base a la oferta y la demanda. Eso quiere decir que ellos mismos se regulan los precios. En un mercado libre de restricciones por parte del Estado. El Estado ya no puede regularles. Defiende la apertura de las importaciones y el control por parte del sector privado. Si esta modalidad no es moderada y regulada, contribuye a un menor desarrollo de la producción del país y solo enriquece a quienes pueden importar y vender esa mercadería a nivel nacional. No promueve el crecimiento comercial del resto de sectores del sector productor, que se vuelve cada vez menos competitivo. Y por último, la competencia. Consiste en fomentar la competitividad en toda relación laboral, tanto en el sistema productivo como en la oferta de servicios, a fin de obtener más variedad de opciones en el mercado. El problema surge ante la falta de regulación para establecer límites en el accionar comercial, lo que puede desencadenar en una competencia desleal a costa de la población laboral y de la difusión engañosa, entre otros. Prácticamente ahí tenemos cómo prácticamente la competencia es desleal, prácticamente el tener un modelo centrado, un modelo económico en el cual existe el monopolio, prácticamente la competencia o la libre competencia no existiría. La competencia es totalmente desleal con pequeños productores. En cuanto a la ventaja y a las desventajas del neoliberalismo, la principal característica del sistema neoliberal consiste en que solo una minoría de la población accede a beneficios,
Desde la teoría se plantea como una propuesta adecuada, pero llevada a la práctica del modelo ha demostrado que no funciona de manera eficiente ni justa para toda la población, en especial debido a los niveles de corrupción. Las principales ventajas del modelo neoliberal son el libre mercado y la competencia. Eso podríamos mencionar como ventajas. Mientras que las principales desventajas es la desigualdad, el monopolio, los problemas económicos y los problemas ambientales, puesto que la mayoría de las empresas no tienen y no tendrían ningún tipo de control por parte del Estado. El Estado ya no tendría control sobre cada uno de los sistemas de producción de las empresas. Y por ende, a las empresas no les importaría destruir, contaminar todos los espacios, obviamente estructurados dentro de la naturaleza, deforestar y una serie de cosas que afectarían también al desarrollo de la población a nivel de cada uno de los países. Por ende, el modelo neoliberal totalmente inaplicable para la mayoría de los países, mucho más para nuestros países que están en proceso de desarrollo, no están dentro del el alcance del desarrollo a nivel internacional. Estos son los temas que nosotros hemos tratado, o el tema central que nosotros Tengo hemos una tratado. pregunta. ¿Y cómo inició el neoliberalismo en Latinoamérica? El neoliberalismo no nació en Latinoamérica, el neoliberalismo nació en Europa para fortalecer el capitalismo que empezó a quebrar. ¿Qué es lo que hicieron simplemente acá en América Latina? Después de la Segunda Guerra Mundial estuvo presente siempre las dos tendencias. Desde un inicio el capitalismo, puesto que Estados Unidos prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, ellos se posicionaron como una de las grandes potencias desde el punto de vista capital. ¿Cuál era la función de ellos? Aplicar todo ese capitalismo también en América Latina, pero con fines explotativos. Eso quiere decir que explotaban a la población, que explotaban a cada uno de los estados para extraer el petróleo, para extraer el oro, para extraer los minerales. Y obviamente acá también hubo la presencia desde finales de la Segunda Guerra Mundial también del socialismo. El socialismo era todo lo contrario, por todos los abusos que había venido desarrollando el capitalismo. También, obviamente, tuvieron un fuerte choque entre los dos pensamientos. De ahí que se implanta o se trata de implantar el neoliberalismo hasta nuestros días. Hoy en día también ustedes han escuchado todos los procesos de privatización, que el Estado no debe pagar la educación, que el Estado no debe pagar la salud. Entonces, ¿a quién va a afectar eso? A todos los ciudadanos que no tenemos el dinero suficiente para, obviamente, irnos a una clínica particular, que no tenemos para utilizar los servicios al 100% privados. Entonces, sí es un problema. Entonces, prácticamente a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, aquí en América Latina, se empieza a implantar todo ese proceso del neoliberalismo como una manera de sostener al capitalismo, de respaldar al capitalismo en toda su expansión. Eso es el tema que nosotros hemos visto. Espero que haberle resuelto su inquietud, y ya seguiremos tratando sobre este tema que también es bastante importante dentro del desarrollo económico y sobre todo social de cada uno de nosotros, de nuestras sociedades y también de toda la región latinoamericana. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les deseo que tengan una bonita noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la siguiente semana. Gracias, Licen. Hasta la próxima semana. Gracias, licenciado.